¿Sabías que tu inodoro puede estar perdiendo hasta 200.000 litros de agua al año sin que te des cuenta? Eso equivale a llenar hasta 9 piscinas, literalmente dinero que se va por el desagüe, y con la escasez de agua cada vez más fuerte, cada gota cuenta. La mayoría de fugas son invisibles, pero siguen corriendo 24/7. Aquí es donde entra Iberti, un sistema antifugas inteligente que detecta el problema y corta el agua automáticamente, evitando desperdicio, reduciendo tu factura y protegiendo tu instalación. Funciona con carga lateral e inferior, es fácil de instalar y compatible con la mayoría de inodoros. Si eres ferretero, fontanero o simplemente quieres ahorrar agua y dinero, haz clic ahora y descubre cómo Iberti puede ayudarte antes de la próxima fuga. El podcast del agua. Hola y bienvenidos al podcast del agua, soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. En el episodio de hoy entrevisto a Jorge Rodríguez Chueca, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y gran amigo del podcast del agua. Jorge es licenciado en Química por la Universidad de Zaragoza y doctor en Ingeniería Química y Medio Ambiente. Su trayectoria combina investigación, docencia y transferencia tecnológica, con etapas en la propia Universidad de Zaragoza, una experiencia postdoctoral en Portugal en la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro y también en la Universidad Rey Juan Carlos, antes de consolidar su carrera en la UPM. Jorge es especialista en tratamiento de agua y tecnologías medioambientales con foco en procesos avanzados de oxidación y en cómo llevar soluciones desde el laboratorio hasta la realidad operativa, donde se decide si una tecnología es útil de verdad. Y además forma parte del Comité de Dirección y Coordinación de UPM Water, una comunidad que agrupa 17 grupos de investigación de la UPM vinculados al agua y que busca precisamente eso, sumar capacidades, romper silos y convertir investigación transversal en colaboración y soluciones aplicables para el sector. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Jorge y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta entrevista a Jorge Rodríguez Chueca porque hablamos de ciencia útil, de universidad por dentro, de cómo se construye una carrera académica y de qué retos técnicos y reales tiene hoy el agua cuando la teoría se encuentra con la planta. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Jorge Rodríguez Chueca. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres licenciado en Química por la Universidad de Zaragoza y eres profesor titular de universidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Para que nuestros oyentes se centren, la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, es la universidad pública de referencia en España en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura y la tecnología. Nace oficialmente en 1971, integrando escuelas históricas como la de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con más de siglo y medio de trayectoria, formando a quienes han diseñado gran parte de las infraestructuras del país. Es una institución con un marcado perfil técnico donde el rigor científico, la exigencia académica y la investigación aplicada forman parte de su ADN. La UPM participa de forma activa en proyectos nacionales e internacionales, colabora estrechamente con empresas y administraciones y mantiene una fuerte orientación hacia la transferencia tecnológica, que de todo esto hablaremos. En el ámbito del agua y del medio ambiente ha sido y es un actor clave en planificación hidrológica, tratamiento, reutilización y sostenibilidad, combinando base científica sólida con aplicación real en proyectos. Madrid es la capital de España y el principal centro político, económico y académico del país, pero también es mucho más que eso, es una ciudad abierta, dinámica y exigente donde conviven tradición histórica y modernidad tecnológica. La Comunidad de Madrid integra una potente área metropolitana, municipios industriales y zonas naturales como la Sierra de Guadarrama, configurando un territorio diverso y estratégico. En términos universitarios, concentra algunas de las principales instituciones de educación superior y centros de investigación del país,
generando un ecosistema altamente competitivo y especializado. Culturalmente, Madrid se caracteriza por su mezcla constante de perfiles, su capacidad de acogida y un ritmo profesional intenso. Desarrollar carrera aquí implica convivir con un entorno de alta cualificación donde universidad, empresa y administración interactúan de forma permanente, especialmente en sectores técnicos como la ingeniería y el agua. Y precisamente de todo esto, Jorge, queremos hablar hoy, del papel de la universidad como generadora de conocimiento aplicado al sector del agua, de cómo la investigación en tratamientos avanzados y tecnologías medioambientales se transforma en soluciones reales y de qué manera se conecta el laboratorio con la realidad operativa. Nos interesa entender cómo se forman los futuros profesionales que tendrán que afrontar retos como la reutilización, los contaminantes emergentes o la sostenibilidad del ciclo integral. Y también queremos saber cómo se construye una carrera académica, cómo se puede llegar a ser profesor universitario en España y qué exige realmente ese camino en términos de esfuerzo, mérito y vocación. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y centrarnos un poco. ¿Quién es Jorge Rodríguez Chueca? Daniel, primero muchas gracias por la invitación. Y pues Jorge Rodríguez Chueca es una persona muy normal, muy tranquila, muy humilde, súper observadora, muy analítica, muy metódica y que le pone mucho pasión a todo. Y no solo en lo profesional, que ya hablaremos luego, sino también en la vida diaria. Poco más. Además, ha quedado un poco así diluido entre la presentación, pero eres de Zaragoza, como yo, y estudiaste química, como yo. O sea, ya van 2 de 2. Jorge, qué casualidad. Seguro que comentaremos finalmente que compartimos a algún profesor, aunque creo que hay un salto importante de generación. Pero bueno, ahí está. Oye, seguro que alguna mesa donde estuve yo habrías pasado tú también. Muy bien. Antes de empezar con agua, universidad y demás, Jorge, tú que eres maño, como he dicho yo, de Zaragoza, pero desarrollas tu carrera en Madrid. Cuéntanos un poco, háblanos de Madrid y de la Comunidad de Madrid, desde esa doble mirada. ¿Qué es Madrid para ti? ¿Qué define su cultura, su carácter y su ritmo? ¿Y cómo encaja todo eso con tus raíces aragonesas? Pues Madrid son muchas cosas. Yo llevo 11 años, creo, ya viviendo aquí en Madrid y serán muchos más. Madrid ha sido amor y odio para mí. Es la ciudad que me ha dado grandísimas oportunidades profesionales, evidentemente, porque aquí, aunque hemos hablado de que estoy ejerciendo en la Universidad Politécnica de Madrid, también previamente he ejercido en la Universidad Rey Juan Carlos, y ha sido eso, oportunidades profesionales, ha sido conocer a mucha gente, abrirme puertas muy interesantes, poder contactar con gente profesional de administración, como también has mencionado en la introducción, que creo que no hubiera tenido tal nivel de oportunidad en otro lugar del territorio, pero a su vez es odio también, y que no lo entienda a nadie mal la gente de Madrid, porque es estar separado de mi ciudad, de mi familia, de mis amigos, es estar en una ciudad extremadamente grande, en ocasiones puede ser inhóspita, puede ser complicada de vivir. Pero con el paso de los años va cambiando, ¿no? Y uno se va sintiendo también ya como en casa, va haciendo su círculo, sus raíces. Y bueno, Zaragoza siempre será mi casa, a la que voy cada mes, mes y medio, 2 meses como mucho, a visitar a mi familia, a visitar a mis amigos, a recuperar ese aroma, ese acento que pierdo Sí, no se nota. cuando estoy por aquí, por Madrid. Entonces, un poco es eso Madrid para mí, pero bueno, ahora para mí Madrid es mi casa también, es mi Ya. casa. Estamos. Y y el Cierzo, que a ver Y si el cuando Cierzo. vienes, Eso no lo echo tanto de menos, eso no se ¿eh? echa El de Cierzo menos, no lo ¿no? echo tanto de menos. Curte, da carácter, pero sí que es cierto. Y lo que sí que no se puede negar, que tenéis un agua ahí en Madrid, madre. El agua está muy bien, está Qué muy agua buena. tenéis, qué agua que tenéis. Hay que Bueno, decir, Daniel, que en Zaragoza ha mejorado ha también mucho el mejorado. agua. Sí, aquí lo digo bastante, que en Zaragoza tenemos ya un agua que está muy bien. Eso sí, Ya puede mirar hablar de se tú a tú, nota, a la de sí, Madrid. pero se nota mucho el cambio de cuando voy a Zaragoza y bebo agua, se nota mucho. Sí. Sí, yo lo noto muchísimo, lo noto muchísimo. No Ah, digo que sea para mal, o sea, simplemente se nota. se nota. Al meter el agua en la boca, lo notas no voy a decir sabor porque no es un sabor, pero notas algo diferente en Una cosa ahí. El otro día aquí un invitado me hizo mucha gracia cuando lo comentó,
que decía que él se tuvo que marchar también de Zaragoza a Madrid, o sea, otro zaragozano que está en Madrid, Tomás Sancho, que me decía que su mujer cuando llegó a Madrid estaba buscando agua destilada para planchar y que le dijeron que no, que en Madrid se plancha con el agua del grifo. Bueno, te voy a decir más. Y lo llevo ya un poco a lo que hacemos en laboratorio. El autoclave que utilizamos en el laboratorio para esterilizar el material, para hacer pruebas relacionadas con microbiología del agua, normalmente debería llevar agua Agua destilada, agua, sí, desionizada, destilada, y nosotros usamos agua del grifo y no tenemos ninguna calcificación ni nada, no hay ningún problema. Ningún Nada de problema. nada, ¿eh? Madre mía. Madre mía, qué agua más buena. Bueno, pues oye, mucho nos ha gustado lo que nos has contado. Y Jorge, ahora sí, necesitamos que nos hables de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. ¿Qué pasó que estamos hablando tú y yo ahora mismo? Pues pasaron azares de la vida, como me imagino que mucha gente le Casi todo, ocurre, sí. y llega aquí mucha gente por casualidad. Y la casualidad fue que, bueno, lo has mencionado antes, yo he estudiado química en la Universidad de Zaragoza y no es una titulación en la que haya asignaturas relacionadas con el agua ni con el medio ambiente. Sí que hay una optativa, pero en ese Aguas. momento, Concretamente aguas se llama. bueno, en mi momento se llamaba medio ambiente, creo, o Sí, no, ingeniería del medio el ambiente. nombre era aguas que la llamábamos nosotros, pero son Ah, vale, vale. tecnologías del medio ambiente y no sé qué. Sí, Sí, sí. pero yo no escogí dicha asignatura, entonces para mí era un terreno totalmente desconocido hasta que, bueno, finalicé la titulación y por casualidades de la vida, porque me ha ocurrido en dos periodos de mi formación, pues yo terminé la carrera en 2008, que no era el mejor momento para quizás intentar integrarte en el mundo laboral por esa crisis La económica crisis. tan feroz que azotó a todo el mundo realmente. Y las oportunidades eran muy escasas, muy escasas. Entonces, bueno, surgió en el camino un curso que organizaba la Universidad de Zaragoza en aquel momento, en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo, y el curso era Ujú. como, no recuerdo el título exactamente, pero era Contaminación y Tratamiento de Aguas. Entonces, bueno, hice el curso y dio la casualidad que las profesoras que impartían el curso eran profesoras de la Universidad de Zaragoza, pero del campus de ingenieros. Y bueno, me gustó mucho lo que aprendí ahí y les pregunté sobre posibilidades para formarme más en esa temática, porque para mí hubo como un cambio y dije, si agua siempre vamos a tener aquí es un sector que siempre va a tener futuro. Es que el agua es vital para nosotros, entonces siempre vamos a tener que necesitarla, que hacer tratamientos, que investigar sobre ella. Y por eso pensé, voy a especializarme. Y justo dio la casualidad que ellas estaban buscando a alguien para iniciar una tesis doctoral. Entonces, bueno, se cumplieron, se alinearon los astros, digamos lo que sea, y conseguí entrar a trabajar con ellas haciendo una tesis doctoral. Y ahí empezó todo. Y Luego ahí ya, empezó todo. evidentemente, una tesis doctoral donde estás 4 años especializándote en una temática te lleva a pues ir conociendo gente y decidir desarrollar tu carrera, en este caso carrera académica y carrera en universidad hacia esta temática. Eva Francés, quizá. No, Rosa Mosteo y María Oh, Peña Ormat. somos Teo, fue mi directora del trabajo fin de la ingeniería. Estábamos conectados tú y yo, de alguna Estamos con forma. todos. Estaba claro. Saludamos a Rosa desde aquí, ¿eh? Saludamos a Rosa. Saludamos. Qué curioso. Bueno, pues Eva también llevaba una parte del máster o lo llevó durante un tiempo. Incluso yo di alguna clasecilla en algún momento en el máster que creo que era de tecnologías de depuración o algo así. No recuerdo exactamente cómo se llamaba. Madre mía, qué curioso. ¿Qué será lo siguiente, Jorge? ¿Qué será lo siguiente que nos ¿Qué será? salte? ¿Qué será? Seguramente tenemos más puntos en común por ahí. Será, seguro. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, tú también eres licenciado en químicas, por entrar primero en tu formación, eres licenciado en químicas por la Universidad de Zaragoza. Cuéntame, ¿crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional? Sabemos que sí, porque te llevó a ese máster después, pero como tal, la titulación, ¿qué me cuentas? A ver, es cierto que en sí, como he comentado antes, la titulación en sí no me ha enseñado nada de agua, ¿vale? Pero sí que me ha enseñado lo que necesito de química para ahora yo, siendo profesor en un departamento de ingeniería química y haciendo investigación en tratamientos de agua, donde
seguramente darán tiempo en la entrevista a hablar un poco más de ellos, pues los conocimientos que tengo de química son fundamentales para esta parte, para entender un poco cómo aplicarlos, todo lo relativo un poco a reacciones químicas que pueden ocurrir en las reacciones que aplicamos al tratamiento del agua, etcétera. Entonces sí, es fundamental, es fundamental. Pero bueno, estudié química y me podría haber llevado por otros derroteros la vida. Podría haber dedicado luego al mundo farmacéutico, o sea, Sí. estar en una farma o algo O así, pero bueno. plásticos. Sí, sí. Descubrí este mundo, como decimos, por ese curso que casualmente llegó hasta mí y para mí es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. De verdad que siento absoluta pasión por el mundo del agua. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no contento con eso, además del grado, completaste doctorado, DEA y formación pedagógica, el famoso CAP. Cuéntanos qué papel jugó cada etapa en tu madurez científica y docente. Bueno, el doctorado es fundamental más para, me atrevería a decir, más para la parte profesional. El DEA, para quien no esté quizás Sí, cuéntanos qué es el muy, DEA. muy puesto, es lo que se llamaba el Diploma de Estudios Avanzados. Yo soy del plan antiguo de doctorado y plan antiguo Ah, pre-Bolonia. Entonces el DEA era lo que ahora equivaldría como a hacer un máster. Ahora cualquier persona que quiera entrar a un doctorado tiene que haber hecho antes un máster, pero en nuestro caso, con el plan antiguo éramos de licenciaturas de 5 años, entrábamos directamente al doctorado y a mitad de doctorado te examinabas, tenías que hacer una tesina, que era el DEA, presentabas delante de un mm, tribunal y entonces había gente que incluso luego no terminaba el doctorado, pero bueno, quizás había llegado a esta parte intermedia y tenía el diploma de estudios avanzados, que era como que te acreditaba que al menos habías continuado después de la licenciatura. Entonces el doctorado en sí que ha sido fundamental porque es el que me permitió desarrollar los inicios de mi carrera investigadora y aprender un poco lo que luego he ido desarrollando yo posteriormente y de forma independiente en mi carrera profesional mm. investigadora. Y luego el CAP o la formación pedagógica, lo que es el certificado de aptitud pedagógica, esto es lo que ahora equivale Al al máster de máster. educación secundaria. O sea que tú también Esto, hiciste el CAP. claro, esto en su momento lo hice en el último año del doctorado porque, ¿qué ocurrió? El mundo de la investigación en España es muy incierto y no somos muchos los que acabamos desarrollando finalmente la carrera académica. Entonces, para tener posibles vías de salida secundarias, decidí hacer el CAP, porque una posible vía pues, podría ser profesor de secundaria. Claro, Además, claro. también, y vamos a ser también totalmente francos, era el Mm, último año que era el CAP. Y al año siguiente ya se convertía en el máster de máster. educación secundaria, por lo tanto cambiaba el marco, cambiaba a ser una titulación de por lo menos un año, con prácticas obligadas en Prácticas. institutos Con una mm, u- dedicación mucho más importante. y un coste económico de matrícula bastante más alto. Entonces Claro. fui práctico y dije, voy a hacerlo en este momento y me habilitaba al menos para esa vía. Es cierto que luego nunca lo he llegado a aprovechar. Pues Pero bueno, por completar, perdón, el CAP sí, al sí. final me dieron también, aunque es una titulación que te habilita para ser profesor de secundaria, pero me dieron muchas herramientas también para lo que yo ahora también soy. Soy profesor en universidad, evidentemente que el nivel es diferente, pero hay cosas que son comunes. Entonces ahí sí que me sirvió también para esa parte. Muy bien, muy bien. Yo también hice el CAP en su momento. em, Sin más, ¿no? Hay una de esas cosas que dices, bueno, lo tengo ahí por si acaso, que nunca se sabe. Pues mira, ahí está. Y tú, si algún día quieres irte de la universidad a los institutos a hacer docencia en institutos, pues ahí lo tienes y lo puedes hacer. Si me canso de la universidad, Si voy te para allá. casas. Madre mía, qué locura sería. Tengo Pero que bueno, decir que creo que prefiero a los estudiantes universitarios que a los de instituto, porque madre aunque mía. solo sea por un tema de un poco más de madurez, creo que los prefiero, pero es otro tema, es otro Es, tema. es otra cuestión. Pero ahí está, que en un momento dado, ya sabes, lo tienes ahí. Bueno, también pasaste por la Universidad de Zaragoza como investigador y docente. Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa y qué aprendiste allí que hoy sigues aplicando en tu carrera académica y científica y dónde estabas de profesor. A ver, la parte docente, cuando uno está haciendo el doctorado,
es siempre acompañado del profesor que tiene su plaza fija en la universidad, ¿vale? Ajá. Digamos que somos un apoyo porque estamos nosotros en formación. Entonces yo ahí en la parte docente en la Universidad de Zaragoza daba apoyo en el grado de Ingeniería Química y en el grado de Ingeniería Mecánica, creo recordar que era, en las prácticas de laboratorio. ¿Vale? Entonces, básicamente, pues en determinadas asignaturas que tenían prácticas de laboratorio, pues yo estaba acompañando al profesor y acompañando a los grupos de estudiantes que estaban haciendo sus Claro. prácticas. ¿Vale? Es sencillo y eso se mantiene ahora en todas las universidades. Los estudiantes de doctorado lo que tienen es la posibilidad de acompañar a los profesores en la formación que estamos dando como profesores a otros estudiantes y a la vez formamos al doctorando para que luego él pueda ser profesor. Entonces, eso es poca contribución, pero bueno, evidentemente me sirvió pues para fijarme en las profesoras que me acompañaban, que eran mis directoras de tesis, en ver cómo ellas se dirigían a los estudiantes, cómo explicaban, qué cosas hay que tener en cuenta, etcétera. Y luego a nivel científico quizás es donde puedo decir que he tenido una mayor aportación de la Universidad de Zaragoza. Primero porque agradecer evidentemente a mis directoras que tuvieron la fe en mí y ofrecerme la posibilidad de hacer el doctorado con ellas, con las que mantengo muchísima relación. Cuando voy a Zaragoza, en esos días que a veces son festivos en Madrid y en Zaragoza no, pues paso por allí, estoy con ellas, las saludo, mantengo un vínculo importante con ellas. Me enseñaron un poco o mucho, mejor dicho, pero me enseñaron a una línea de trabajo que era la de los procesos de oxidación avanzada Mm. aplicados al agua para la eliminación. En este caso mi tesis estaba centrada en microbiología y ahí también tuve el apoyo de una profesora de la Facultad de Medicina, Pilar Goñi, a la cual también mando un saludo desde aquí. Ah, claro. Y eso me ha permitido que luego las siguientes etapas que he tenido después del doctorado, que son lo que se conoce como postdocs y que he estado en otros centros, en otras universidades, me ha servido también pues para ir yo mostrando a mis colegas en otras universidades lo que yo sabía y complementarlo con lo que ellos me enseñaban en otros centros. Eso a su vez, y es una de las cosas que más orgulloso estoy, que es de haber estado en muchos centros diferentes, porque un problema que tiene la Universidad Española, no solo la española, creo que en muchas en general, es la endogamia y que generalmente uno estudia en un centro, hace el doctorado en el mismo centro y luego se queda como profesor en ese centro, es que no consiguen ver un poco qué hay más allá de su centro. Y a mí me ha pasado todo lo contrario. Yo he estado en 4 o 5 centros diferentes y siempre lo digo, eso me ha permitido coger lo bueno de cada uno de ellos y quitar lo malo, lo que no me gustaba de ellos. Porque también hay cosas malas en todos los sitios, eso hay que decirlo. Sin duda, sin duda. Pues muy bien, oye, saludos para todas las profesoras que has comentado y bueno, ah, sin ellas que no estarías aquí. Pues Sin duda, nada, sin duda. saludos y agradecimientos. Eso es. Vale, oye, antes de ser profesor titular en la UPM, ocupaste, como un poco como has comentado, distintas figuras contractuales dentro de la propia universidad. Cuéntanos cómo viviste esa evolución interna hasta eso, hasta que se consolida la plaza. Luego te pediremos que nos cuente cómo se llega hasta allí, ¿no? Pero ¿cómo viviste eso? ¿Qué hacías? ¿Preparar los laboratorios y esas cosas? ¿O era menos, o era un Eh, poco más currado? ¿Consolidar la plaza internamente en la UPM te refieres? Ujú. O Sí, sí, desde sí, que sí, sí, termina sí. uno o desde que termina uno la Como, tesis? Porque, como, como quieras. mira, conseguir una plaza, como lo he dicho antes también, conseguir una plaza universitaria en España es extremadamente complejo y es un proceso que o estás dentro de este mundo académico o es complicado también o de explicar o que la gente lo entienda. Es un proceso muy competitivo donde hay, y es muy garantista, hay sistemas de acreditaciones. Si no tienes tal acreditación no llegas Y a que te punto. puedan sacar una plaza. Y son todos siempre plazas públicas, concursos públicos, donde hay tribunales, donde te tienes que presentar. Yo desde que entro en la UPM hasta que tengo mi plaza de titular, he pasado por 3 evaluaciones diferentes con tribunales, ¿vale? Porque la primera es cuando entro, la segunda es de la primera figura a la segunda y la siguiente hasta la que tengo ahora. Pero bueno, como luego vamos a hablar un poco Hmm. más en detalle de esas figuras, lo dejo para luego. Entonces, ¿cómo lo he vivido? En general, lo que yo pueda decir aquí probablemente le aplique a muchos compañeros de universidad que han pasado por lo que yo y también a quizás gente joven que nos pueda estar escuchando está haciendo un doctorado. Se vive con mucha incertidumbre, porque
sueles ir encajando o consiguiendo contratos muy temporales, muy precarios, con Mm. condiciones que son relativamente malas en cuanto a salarios. Es cierto que en los últimos años ha ido mejorando un pelín la cosa, pero sigue siendo muy precario y consigues además contratos que son hipercompetitivos, Sí. contratos postdoctorales del ministerio en los cuales compites con mucha gente y que luego son de una duración de 2 años máximo y que te supone un salario que, por ejemplo, para vivir en Madrid ahora mismo, a día de hoy, es escasísimo, escasísimo. Entonces, se vive con incertidumbre, pero en el momento en el que consigues la primera plaza en una universidad, con la figura que se conoce como profesor ayudante doctor, que luego hablaremos más en detalle de eso, se vive ya con un poquito de más de tranquilidad, a pesar de que luego tengas esas evaluaciones que os voy a comentar posteriormente. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues ya quiero entrar ya en la que es tu posición de ahora, ¿no? Hoy eres profesor titular en la UPM, que ya te diremos que nos cuentes un poco cuáles los distintos, las distintas figuras que hay, ¿no? Y cuéntanos un poco, más allá de la gestión o calidad, ¿qué significa para ti ser profesor universitario en sentido profundo? En sentido profundo, la palabra sería responsabilidad. Responsabilidad. Para mí es una responsabilidad. Y muy fuerte, muy fuerte. O sea, yo siento, y de verdad estoy convencido, y ya han pasado por mí miles de alumnos, creo que hago bien mi labor, pero Toma. porque me esfuerzo mucho y... Pero la responsabilidad, ¿por qué? Porque al final estamos formando a gente, primero, que están en una universidad pública, que en cierto modo esa matrícula que ellos pagan, que ya les supone a ellos un esfuerzo, también está soportada con dinero público. A mí, se me paga desde el Estado, entonces tengo que hacer una buena labor para formar a esa gente que luego con toda su ilusión quieren ser buenos profesionales. Entonces yo me preocupo mucho por hacer bien mi labor y me preocupo mucho también por estar o intentar estar, porque a veces tampoco es muy sencillo, pero estar bien actualizado sobre lo que se está demandando fuera. Y doy muchas asignaturas, doy en varias titulaciones, es complicado, pero si nos centramos exclusivamente, ahí tengo bastante suerte, hago investigación en agua, pero también doy la mayor parte de mi docencia en temas de agua y en temas de medio ambiente en general. En temas de agua es donde intento estar súper actualizado, no solo por mi investigación, sino también para poder transmitirle a mis estudiantes lo que se está demandando desde las empresas. Entonces, responsabilidad, porque aunque yo intento estar también muy conectado con las empresas, es porque ellos también me están demandando o me están mostrando cuáles son las carencias que los estudiantes que están recibiendo pueden tener. Entonces, trato luego de aplicar eso en competencias, bien sean transversales o bien sean más directas. No es cuestión de estar siempre explicando lo mismo. Si estamos en una asignatura que habla de tratamiento de aguas, no es cuestión de contarles siempre cómo funciona una depuradora, que es necesario, evidentemente, ir a los conocimientos básicos y fundamentales, ¿vale? Pero también tenemos que actualizarnos. ¿Qué tecnologías de tratamiento vienen nuevas? ¿Cuáles son las problemáticas que están teniendo? ¿Cómo se hace la gestión de equipos también en una propia depuradora? Porque quizás ellos puedan dedicarse a dimensionar, pero igual luego son el jefe de una planta y tienen que lidiar con la gestión de equipos. Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante y también invito a las asignaturas, pues profesionales que están en el sector del agua. Invito mucho, y sé que ha habido compañeros entrevistados por ti, invito a gente de Young Water Professionals Oh, sí. porque al final también ellos son jóvenes profesionales que ya están ahí, han dado el paso, y para mis estudiantes son un reflejo o un espejo en el que mirarse de aquí a 2, 3 años. Entonces es muy fácil la comunicación entre ellos y es una motivación tanto para los míos, para mis estudiantes, que se ven ya pronto ahí reflejados, como para los propios Young Water Professionals, que se les está dando la oportunidad de gente joven ir a la universidad, dar una pequeña clase, enfrentarse a hablar en público, dar la oportunidad de contar qué hacen en su día a día, en su formación, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy muy contento de ser profesor y me siento
muy halagado y sobre todo responsable de hacer las cosas bien. Muy bien, Jorge. Oye, y desde tu experiencia, ¿cómo valoras la calidad de la formación técnica en la UPM? Claro, cuéntanos qué te parece. Bueno, está mal que lo diga yo, pero es Ya, ya. espectacular. Y no es porque sea, y no es porque sea mi universidad en la que trabajo. Como os he dicho, he trabajado en varias universidades, pero es cierto que el nivel aquí de exigencia es altísimo. Y os pongo un ejemplo que Sí. lo ilustra muy fácilmente. Tenemos estudiantes en el máster, yo sobre todo imparto mucha docencia en el máster de Ingeniería Ambiental, que ahí vienen de haber estudiado el grado en otras universidades. Y entonces los comentarios que me hacen los estudiantes muchas veces me los hacen ya una vez han terminado el máster. Es en plan, qué exigente es la formación que nos dais aquí en la Politécnica. Qué exigente es. Dice, porque yo qué sé, bueno, no voy a dar nombres de otras universidades. En tal universidad no me han exigido tanto o ha sido mucho más light. Entonces aquí sí, aquí se exige mucho y estamos... O sea, no lo hacemos desde un punto de vista en el que digamos es que queremos fastidiar al alumno. No, es que tenemos que saber que estamos en una de las principales universidades de España. Tú has mencionado antes la principal de las universidades técnicas y queremos que la formación de nuestros alumnos sea la mejor, la mejor. Y al final, todos ellos, todos los alumnos, lo que pasa es que siempre lo reconocen a toro pasado, se alegran de haber podido estudiar aquí y de todo lo que han aprendido en la universidad y de la exigencia que se les ha transmitido. Qué bueno. Qué bueno y claro, no puede ser de otra manera. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué diferencias, digamos, encuentras o qué diferencia la UPM de otras universidades técnicas en el ámbito del agua y medio ambiente? Sin entrar en decir este lado más allá, sino, mira, nosotros lo que tenéis vosotros de más o lo que aportéis vosotros de más o lo que os diferencia. Yo creo que lo que más diferencia a la UPM de las otras técnicas, en las cuales de verdad creo que no hay ninguna universidad técnica en España trabajando en temas de agua que sea peor que la UPM. De hecho, estamos a un nivel muy bueno todas. También te podría decir que incluso la UPV, la de Valencia, tiene un nivel muy alto en temas de agua. Pero yo creo que lo que más diferencia a la UPM respecto a otras es el contacto que hay con empresas y la No, colaboración que hay muchas veces, ya no tanto a nivel científico, que también, pero sobre todo a nivel más técnico, de asesoramiento desde la universidad, de contratos con empresas, etcétera. Sería quizás el único punto más determinante y muchas veces pues también viene marcado por las oportunidades que surgen en Madrid que a veces no surgen en otras partes del territorio. claro. Pero de verdad que creo que en España tenemos que estar muy orgullosos por todas las universidades técnicas que tenemos que tienen un nivel altísimo, altísimo. Qué bueno. Sí, la verdad es que puede influir, ¿no? Puede influir que estando allí que seáis, tengáis más referencias, ¿no? O seáis más de referencia. Pero bueno, yo creo que al final has hablado de la de Valencia, es otra que también han pasado por aquí varios profesores de la Universidad de Valencia y a mí me parece que hay que estar ahí, ¿no? Que tenéis que venir aquí a contar cositas. Muy bien. Oye, y hablando de los alumnos, de cómo ves a los alumnos actuales, digamos, en términos de preparación y actitud, ¿cómo ves a esos futuros profesionales del sector del agua? Los veo y sin generalizar muchísimo, pero los veo que, bueno, yo voy a empezar mi 10º curso en la Politécnica el próximo, ¿vale? Y Ajá. he visto una evolución y también es cierto que la pandemia ha cambiado un poco hábitos de los estudiantes, pero los veo demasiado rentistas, y que se me entienda la palabra, van a maximizar su esfuerzo, es decir, no, y ya te digo, no quiero generalizar, ¿eh? Ya, Imparto sobre todo docencia en la Escuela de Industriales, pero también imparto docencia en la Escuela de Montes, en otras titulación de grado de Ingeniería Ambiental. Entonces, hay también diferencias a veces entre los perfiles de alumnos, etcétera. Pero sí que, y lo que ahí sí que generalizo, lo que estamos observando es ir a maximizar el esfuerzo, eh, a, a muchas veces buscar su estrategia de igual ni asisto a clase porque soy capaz de aprobar la asignatura sin asistir a clase. Y sobre todo, lo que estamos viendo también es que, y esto es un boom, lo de la inteligencia artificial, que está cambiando mucho todo. Y yo lo que estoy observando es que ya alumnos a tutorías no me vienen, ninguno, ninguno.
porque cualquier duda que tengan se lo van a preguntar a la inteligencia artificial antes que contactar al heavy. profesor. Es muy heavy y yo, cuando empiezo mis asignaturas y conozco a los alumnos, se lo digo esto. Y les digo, estáis perdiendo una oportunidad tremenda de tener un espacio privado con el profesor o más personal, donde además el profesor os puede conocer un poco más y os puede dar ya no solo la respuesta a una duda concreta que tengas, sino consejos, recomendaciones, se queda con tu cara y te puede incluso luego ayudar en otras facetas más profesionales cuando salgas. Están perdiendo ese contacto a veces con los profesores y eso es a mí una cosa que me preocupa bastante, pero sobre todo es por eso, porque van a rentabilizar mucho su tiempo. Y para ellos ahora la inteligencia artificial es, oye, el profesor me ha subido una presentación al Moodle, que es donde cargamos todas las presentaciones, la meten en la inteligencia artificial, hazme unos apuntes con esta presentación y ya no asisto a clase, ¿para qué? ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que a mí más me está preocupando ahora en cuanto a actitud. En cuanto a actitud. Y en cuanto a preparación, bueno, salen muy bien preparados por nuestra parte, pero a veces es a costa también de mucha exigencia y de muchos suspensos también. Y de insistirles en que hay cosas que es que a veces no vienen bien formados de base o bueno, hay que ser exigentes, ¿eh? Hay que tener esto muy en cuenta y tenemos que ser conscientes todos. Y sobre todo, cuando digo todos, no es en la universidad, digo la sociedad. Es importante que hagamos un esfuerzo y que no relajemos la exigencia en la formación. No, mira, yo no había pensado eso de lo de la inteligencia artificial. A ver, yo sabía que todo el mundo utiliza la inteligencia artificial, pero hasta el punto de decir, tengo una duda, ¿para qué voy a ir al profesor? Como íbamos nosotros. Cero tutorías este curso he hecho, cero. Y antes tampoco hacía muchas, porque muchas veces el alumno se limitaba, quizás les da vergüenza venir y se limitaban a mandarte un correo con la duda. Bueno, perfecto. Pero es que ahora ya ni correos electrónicos con dudas. Directamente es que se la preguntan a la IA, oye, es que no entiendo, yo qué sé, cómo funciona un reactor biológico. Pues se lo preguntan a la IA y la IA se lo explica. Ya está. O tengo una duda en esta resolución de un problema que ha hecho el profesor. Y si le ponen el problema y la IA se lo resuelve. Entonces sí, todos tenemos que utilizar la IA. El problema es cómo la utilizamos. Todos la usamos. Todos la usamos en nuestro día a día. Sí. Pero hay que saber cómo usarla. Y ellos están perdiendo la oportunidad, que me parece muy bien que le consulten una duda a la IA. Perfecto, pero están perdiendo la oportunidad de tener un contacto con el profesor. Con el profesor, que lo que dices tú, que más adelante puede ser que tenga le hayan dicho si conoce a alguien para una posición, para un puesto, tal, y tú ya lo tienes ahí, porque lo conoces y la IA no le va a conseguir una entrevista como mínimo. Claro, me parece y aparte es cierto necesario. Es cierto que las IAs es que evolucionan a una velocidad tremenda y te dan unas respuestas ya que son muy buenas, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que nos está dando de respuestas para determinadas preguntas. No sabemos de dónde está cogiendo en ciertas ocasiones la información, si la respuesta es 100% correcta. Ellos tampoco tienen el criterio, están aprendiendo sobre una temática. Yo puedo tener el criterio cuando le pregunto una duda a la IA, porque bueno, yo ya tengo una base fuerte, pero ellos todavía no. Cuando le preguntan sobre un tema concreto y dan por válido lo que les dice la IA, pues quizás se están confundiendo ahí. Pero bueno, es una cuestión también de que nos sepamos adaptar los profesores a esto, sepamos integrar la IA también en nuestra forma de dar docencia. Yo ya he empezado a hacer ejercicios con los alumnos en los cuales utilizamos la IA generativa, es decir, un ChatGPT, donde le decimos, oye, métele estas preguntas al ChatGPT a ver qué te dice y me devuelves tu cierta información. Pero bueno, van por ahí un poco los tiros. Pues sí, sorprendido. Yo te iba ya para un poco antes de pasar a la siguiente. El otro día leía un meme, no sé si era un meme o qué era, que decía, dice, el médico que te curará en el futuro está probando la carrera con ChatGPT. Pues ya te digo, vamos a ver qué pasa. Bueno, Jorge, eres especialista, como has comentado, en tratamientos de agua y tecnologías medioambientales, ¿no? ¿Dónde crees que están hoy los mayores retos técnicos? A ver qué nos dices al respecto de esto. Bueno, a mí lo que
más me interesa porque es lo que más trabajo y donde creo que además ha dicho un reto súper importante ahora es en la implementación de la nueva directiva de aguas residuales. Claro. Todos los cambios que tiene que haber en las depuradoras para instalación de cuaternarios, esa eliminación de los contaminantes de preocupación emergente, pues todo eso es un reto técnico enorme. Evidentemente hay muchos más. Estamos en un país como España con una escasez de recursos hídricos en general, bueno, poco dependiendo de territorios, ¿no? Donde, bueno, la reutilización de aguas residuales, que también es una temática que a nosotros nos interesa mucho, que somos líderes mundiales o europeos por lo menos en esa reutilización, pero no por igual en todos los territorios. Entonces también es un reto ir avanzando un poco esa integración de reutilización de aguas residuales en todo el territorio. La digitalización es un reto muy importante, ¿no? Avanzar en la digitalización del sector del agua. Y bueno, inversión en infraestructuras, ¿qué voy a decir? Se comentaba en algún podcast tuyo previo, también se ha hablado de esto, de las buenas infraestructuras que tenemos, pero que muchas veces pues el mantenimiento no es tan adecuado, ¿no? Que Y que ya están empezando a están quedarse... empezando a ser obsoletas, hay muchas pérdidas de agua no registradas. Bueno, entonces hay muchos retos, pero sobre todo si me tengo que quedar con uno, y porque es uno que a mí me afecta mucho en lo que hacemos en investigación, es la implementación de la nueva directiva de aguas residuales. Qué bueno. Qué necesidad. Y te pediré que me comentes alguna cosa más, ¿no? Pero el otro día estuve con otro profesor, también pasó por este podcast. Estuve en una cena que era de Espoquimia, el profesor Mujeriego, creo Ah, que sí, lo lo conozco, conoces. sí. Pues me estaba comentando de que no recuerdo el país de África, que están haciendo la reutilización, pero potable directa. Namibia. Namibia, correcto, Namibia en lo hace. Namibia. Namibia lo hace. Namibia, efectivamente, porque estábamos hablando de la reutilización potable indirecta y dijo, cuidado que en Namibia ya se la están Y bebiendo. se hace desde hace décadas ya, ¿eh? O Eso sí, hace sea, tiempo, sí. creo, no sé si era final de los años 70 o inicio de los 80, desde entonces se hace ya en Namibia. Incluso diría que ahora se me cruzan un poco las fechas, ¿no? Pero incluso antes de eso, en los 60. Pero bueno, da igual. Hace muchos años y mira, que los que están allí están vivos porque están bebiéndose el Sí, agua pero que... hay un rechazo social un poco a eso, pero yo creo que es un poco falta de concienciación a la sociedad. Si tú a la sociedad le dices lo que te estás bebiendo ahora hace nada era agua fecal, pues claro, le estás como queriendo transmitir Sí. que igual hay un riesgo, pero realmente no lo hay. Si todas las tecnologías que tenemos actualmente, y bueno, y vendrán otras muchas, son capaces de hacer que un agua residual sea un agua totalmente potable. Entonces, más una cuestión de, primero, psicológica y luego también de que haya una necesidad real. O sea, por suerte no hemos llegado todavía a un punto en España de estar en esa necesidad de beber las aguas residuales, pero podría ser que lleguemos, claro. Entonces, tenemos que ir trabajando en eso, en esa concienciación a la población. Espera, porque puede ocurrir en cualquier momento que llega una época de sequía y, chicos, Sí, hay que beberse el agua de la depuradora. Pero hay que transmitir que el agua es, por lo menos en España, es un elemento compuesto totalmente regulado, controladísimo, donde se dan todas las garantías. Entonces, si ese paso hay que darlo, la gente tiene que estar tranquila y consciente de que no va a suponer un riesgo para su salud. Igual que confiamos a ciegas en que bebo agua del grifo y no pasa nada, pues sería lo mismo. Claro. ¿Qué más te da de dónde venga? Es lo mismo. No te pares a pensar el origen. De hecho, la mayoría de la gente no se para a pensar el origen. Eso es. Entonces, es una cuestión al final de conciencia a la población y tranquilidad. Tranquilidad, asegurando, evidentemente, que todos los controles sanitarios se llevan a cabo correctamente y demostrando la garantía de la calidad. De eso nos tenemos que encargar los técnicos, pero Correcto. Ya te digo, ellos, la gente normalmente, y lo decía también por aquí Sofía Tirado en el informe aquel que hizo el Cano, que había mucha gente que estaba bebiendo agua desalada y decía, pero yo no estoy bebiendo agua desalada. Pues sí que estás bebiendo agua desalada. Bueno, es que en el fondo hay un gran desconocimiento de la sociedad de cómo es el ciclo del agua, y de eso también es otro tema que nos llevaría a solo una conversación entera del podcast.
Muy interesante, muy interesante. Nosotros hemos hecho trabajos en la universidad, en las asignaturas que imparto en el máster, de acercar nuestros alumnos del máster a institutos de secundaria para que sean los alumnos del máster los que les den formación sobre temas de agua a los Ah, estudiantes de secundaria. Y el desconocimiento que hay en general es enorme, pero porque tenemos la suerte en España de que vamos al grifo de nuestra cocina o de nuestro baño y sale agua que puedo beber y no tengo que tener que preocuparme de nada. Y ese agua luego se va por el desagüe y no tengo por qué preocuparme de nada. Entonces la gente lo toma como algo normal y corriente, claro, en lo cual no se preocupa. Pero es muy triste porque también hay que concienciar en el uso responsable de ese recurso. Si la gente está, conoce un poco todo lo que hay detrás, pues evidentemente, seguramente se trataría mejor el recurso. está claro, está claro. Oye, Jorge, y con respecto a estos retos, ¿tú qué líneas de investigación y proyectos estáis desarrollando actualmente y qué problemas concretos del sector del agua creéis o intentáis resolver? Mira, actualmente, bueno, nuestra línea fundamental sería la de desarrollo de tecnologías avanzadas para tratamiento de aguas, que pueden ser aguas naturales, residuales industriales, o pueden ser para potabilización, pero bueno, en cualquier caso, generalmente estamos dedicando más a aguas residuales, ¿vale? Y estamos muy focalizados en lo que serían tratamientos, bien o para cumplir con la nueva directiva de aguas residuales, de eliminación de contaminantes de preocupación emergente, o también con lo que serían Real Decreto de reutilización de aguas residuales, es decir, todo lo que sería eliminación de carga microbiológica, desinfección del agua, etcétera. Nos centramos sobre todo en lo que sería el desarrollo de lo que son los procesos de oxidación avanzada, ¿vale? Sobre Ujú. todo desarrollo de tratamientos fotoquímicos, Ah, básicamente para quien esté un poco fuera de esta temática, pues juntar radiación, ¿vale? Con reacciones químicas, por ejemplo, añadir oxidantes con catalizadores, que lo que me van a generar es especies radicalarias capaces de eliminar los contaminantes que yo me estoy focalizando en eliminar, tipo contaminantes de preocupación emergente o tipo microorganismos patógenos. También en los últimos años intentando poner el foco en otra problemática, genes de resistencia a antibióticos que tenemos en las aguas, ¿vale? Entonces, intentar también que nuestros tratamientos, pues de una forma simultánea, sean capaces de desinfectar el agua, de eliminar contaminantes de preocupación emergente y de reducir la prevalencia de genes de resistencia a antibióticos. Ahora tenemos 3, 4 proyectos activos un ah, poco diferentes. Digamos que el más grande actualmente es un proyecto europeo que soy coordinador, que se llama Proyecto Reset, desde la convocatoria Water for All, y donde somos 6 partners de Europa y también tenemos un partner brasileño, donde vamos a combinar tanto la recuperación de aguas residuales, la recuperación de nutrientes y la recuperación de energía. Nuestra parte está más en la parte de la recuperación del agua residual para reutilización, donde vamos a combinar soluciones basadas en la naturaleza con procesos de oxidación avanzada. Luego tenemos otros proyectos, tenemos un proyecto nacional, donde es exclusivo solo de nuestro grupo de investigación, donde estamos tratando aguas de acuicultura, mira. de cría de peces, ¿vale? Porque son sistemas que usan mucho agua y donde pues tenemos gérmenes patógenos, tenemos posibles restos de antibióticos, ¿vale? Claro. Porque se usan en la acuicultura Ujú. y por lo tanto también tenemos genes de resistencia a antibióticos. Entonces estamos trabajando en ello, en desarrollar tecnologías de tratamiento capaces de tratar esas aguas para eliminar esos contaminantes. Y luego tenemos también proyectos de doctorado industrial, donde desarrollamos dispositivos específicos con una empresa en concreto. Bueno, vamos trabajando en esas líneas así a grandes rasgos. Qué bueno, qué interesante y cuánta novedad, cuánta novedad. Pues me parece muy interesante, ¿eh? Y me quedo con las ganas de preguntarte alguna cosilla más, pero me apetece mucho que nos cuentes cómo llegamos a ser profesor universitario, Jorge. Cuéntanos un poco qué pasos diste, cómo fue. Me imagino que los pasos te llevarían uno detrás de otro, ¿no? No te puedes saltar no te puedes saltar a B sin haber pasado por A. Pero bueno, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar para ser profesor universitario? Paso 1, ser doctor. Entonces tienes que hacer un doctorado.
Doctorado Si primero no de haces el todo. doctorado, no puedes ser profesor de universidad. Paso 2, conseguir que haya una posición abierta en alguna universidad. Ese es importante también. Pero bueno, ¿cuál es la primera posición a la que un doctor puede aplicar? Lo que se conoce en plazas de profesor ayudante doctor. ¿Vale? Entonces, normalmente lo que puede uno estar es mirando en las páginas de las universidades a ver si lanzan en los departamentos pues, posiciones de profesor ayudante doctor. Son con un perfil investigador y un perfil docente que están buscando, entonces es una candidatura abierta. Tú lanzas, hay unos requisitos, tú lanzas los papeles y eso pasaría a una evaluación. Una vez que tienes eso, siguiente paso, profesor contratado doctor, siguiente paso, profesor titular, siguiente paso, catedrático, pero todo mientras tienes que ir recibiendo acreditaciones que te va dando la ANECA, que es una agencia nacional que tenemos de evaluación de la calidad de los universitarios, ¿vale? Tenemos un baremo de mínimos que tenemos que cumplir para conseguir acreditación. Si tienes acreditación de ayudante doctor, te puedes presentar a la plaza de ayudante O doctor. sea, cada uno de los saltos o cada uno de los perfiles tiene una tipología de acreditación o una Tienes que, acreditación. tienes que ir consiguiendo una acreditación. Evidentemente, como desde ayudante doctor hasta catedrático, estamos hablando de que evidentemente lo que se te va a exigir para catedrático es mucho más, pues una serie de proyectos de investigación, de horas de docencia, de artículos publicados, etcétera, que no es lo mismo que para ayudante doctor. Como ayudante doctor es el nivel más bajo, se presupone que se te va a exigir menos para conseguir la acreditación. ¿Vale? ¿Y en qué consiste esa acreditación? ¿Qué tipo? Por ejemplo, ayudante doctor, ¿qué tienes que tener? Aparte del doctorado, que eso es, Bueno, ahora eso es mismo, el básico. como yo lo solicité la última vez que solicité esa acreditación fue en 2012, ahora mismo no sé si ha cambiado el baremo, me imagino Bueno, que pero sí, pero bueno, más o menos. para que te hagas una idea, cuando yo lo pedí en su momento, pues tenías que tener un mínimo de artículos publicados, que no sé si eran cinco artículos científicos publicados, unas pequeñas horas de docencia y poco más realmente. Había pues asistencias a congresos, cosas así. Era como poca cosa, porque se supone que durante el doctorado tampoco te ha dado tiempo a hacer mucho más. Es decir, se le exige un poco lo mínimo para que te ha podido dar tiempo a hacer en el doctorado, ¿vale? Y ya luego el nivel va subiendo conforme vas exigiendo una Más categoría superior. artículos, Eso es, cosmovidas. Ah, vale. O eso sea, es. entonces, para poder dar el salto al siguiente, has Necesitas la tenido que acreditación y cuando tener tienes todos los claro, y cuando datos. tienes la acreditación, la universidad tiene que abrir una posición de promoción, pero no es una promoción directa, porque es una plaza pública. A esa plaza, a esa promoción se pueden presentar más personas y te pueden quitar lo que en teoría es tu promoción, ¿vale? No sé si me estoy... Sí, sí, te estás explicando, incluso de otras universidades, Incluso de ¿no? otras universidades, incluso Porque de al otras final, universidades. en principio, si tienes el mínimo, entiendo que se llevará a la plaza el que mejor Claro. preparado está. Claro, claro, eso es. Igualmente, para ese salto que te digo de ayudante doctor a contratado doctor, que bueno, ahora ya no se llama contratado doctor y es profesor permanente laboral, le ha cambiado el nombre, es una plaza pública y se salga lo mismo, un perfil docente, un perfil investigador. Tú puedes presentarte, si tú ves que hay una plaza abierta, te puedes presentar desde otra universidad y te lo podrían quitar. ¿Vale? Porque hay una evaluación, es una prueba de evaluación O sea, donde un hay examen. donde hay un tribunal. No es un examen escrito, es una prueba frente al tribunal, donde presentas tu trayectoria académica y donde Defiende su trayectoria. eso, defiendes tu trayectoria académica, un proyecto de investigación y luego defiendes también una clase de docencia. Te dicen, oye, me tienes que dar una clase sobre, yo qué sé, pretratamiento en una depuradora. ¿Vale? Pero Entonces, ¿te dicen antes de que va a la fiesta o te la sueltan allí sobre química en del teoría, carbono? en teoría hay una serie de temas que pueden entrar y es el sorteo que te toca allí. Ostras. Entonces tú vas preparado con unos temas y bueno, pues te podría tocar el que peor llevas. ¿Vale? Pero bueno, también es cierto y eso es así que luego muchas de estas oposiciones sí que se te puede presentar más gente y yo conozco casos donde hay gente que ha perdido lo que supuestamente era su plaza, pero no es lo habitual, ¿vale? No es lo habitual. Vale. Oye, y con respecto a la diferencia, porque
a ver, qué labores y tal, hay diferencias hay entre un profesor ayudante, que es el primero que has dicho, ¿no? El contratado doctor, el profesor titular y el catedrático, cada uno tiene sus responsabilidades, pues imagino que podrán dar una tipología de clases y otra. Y luego hay otra más, que ahora no recuerdo cómo se llama, que es el que no tiene que ser doctor, es el profesor Asociado. asociado, eso es. Eso, cuéntanos también, cuéntanos un poco todas estas diferencias. Bueno, el asociado normalmente es una figura que se hace para contratar a gente que es externa a la universidad. No tienen por qué ser doctores, simplemente lo que se busca es un perfil profesional, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos querer tener un perfil profesional de un profesor asociado que se dedique al sector del agua. ¿Por qué queremos que explique una asignatura específica de temas de agua? ¿Vale? Pues entonces se buscaría a alguien, bueno, la gente tendría que candidatar, evidentemente, Claro. ¿vale? Y daría unas horas específicas en esa asignatura. Son contratos que normalmente creo que son de 2 años y se pueden ir renovando, pero bueno, lo que se busca ahí es también eso, que haya un acercamiento de la profesión a la universidad, que no sean solo perfiles muy académicos los que estamos dando la docencia, sino que también haya perfiles profesionales del Claro. exterior. Y luego, en relación a las otras figuras que sí que tienes que ser doctor, más allá de lo que hemos comentado antes, de las acreditaciones, etcétera, la diferencia es que, por ejemplo, ayudante doctor es un contrato temporal, son máximo 5 años, no puedes estar más de 5 años con ese contrato. Luego ya los siguientes sí que son contratos indefinidos, pero la diferencia, por ejemplo, en contratado doctor o lo que se llama ahora profesor permanente laboral, es que es un contrato indefinido, pero no eres funcionario, eres personal de la universidad, pero no eres funcionario del Estado. Ya en profesor titular y en catedrático, ya pasas a ser funcionario del Estado. En mi caso, yo ya soy funcionario del Estado, aunque tengo mi plaza adscrita a esta universidad, a la Universidad Politécnica de Madrid. Pero también existe la posibilidad de que los profesores se muevan. Como funcionarios que somos, podemos Entre solicitar el universidades. cambio a otra universidad, siempre y cuando haya vacante, haya espacio y te hayan dado esa autorización, ¿no?, para moverte. Pero no es tampoco excesivamente normal. En cuanto a docencia, también hay eso, limitación de docencia en función de la figura, pero sobre todo la limitación está más en ayudante doctor, que tiene una serie de años que tiene una menor carga docente. Ahora mismo tampoco recuerdo exactamente la cifra. Pero luego el resto de figuras estamos en torno a 240 horas de docencia al año, ¿vale? Entonces, ya luego sí que puede existir que si eres catedrático y como eres más veterano puedes conseguir que tienes más peso en el departamento y te asignen la docencia un poco a tu gusto. Eso también a veces existe, ¿vale? Pero también esas Me tendencias... sorprende que pasen estas cosas. Pero también esas tendencias, también te digo que van cambiando mucho. Las universidades siguen siendo muy tradicionales y cuestan los cambios, pero también se va haciendo para que sea todo mucho más equitativo, más razonable y que todos tengamos la docencia distribuida a lo largo de todo el curso. Pero bueno, puede ocurrir también que en función de tus años ya de experiencia en la universidad consigas que te asignen, pues, o te concentren toda la docencia en un periodo para luego el resto tenerlo más liberado para otras funciones. Dos cosas. Bueno, me sorprende, la verdad, como te decía, me sorprende que pasen estas cosas en las universidades, como no me lo esperaba. Bueno, pero quiero decir, tampoco es nada negativo. Es decir, que lo que pasa es que sí que es cierto que a veces pues uno puede decir, hombre, igual que la otra persona que tiene toda su docencia concentrada, igual yo también la querría tener. Pero no es Pero nada... alguien tiene que trabajar todos los días. Sí, no digo que no trabajen, ¿eh? No digo que no trabajen. Yo digo simplemente, porque eso quiero puntualizarlo, no digo que no estén Sí, no, trabajando, me digo que imagino. igual consiguen tener toda su docencia en un semestre y el siguiente semestre lo tienen más libre para poder dedicarlo a la investigación. Pero claro, si tienen todo concentrado en un semestre, el primer semestre ellos están muy cargados en docencia y no pueden dedicarle tanto tiempo a la investigación. Claro. Es que aquí hay que tener en cuenta que el profesor de universidad tiene 2 pilares que cubrir, el docente y el investigador. Entonces somos 50-50. Y entonces, bueno, a mí me gusta más tenerlo distribuido a lo largo de todo el curso, porque me permite más llevar ese 50-50 mejor. Mejor llevar. ¿Vale? Más distribuido, porque si no, una parte del año lo voy a tener muy concentrado en docencia y no voy a poder dar con la investigación, aunque sí que lo puedo hacer en el otro tramo. Y al final la investigación también tienes que cubrirla a lo largo de todo el año. Muy claro. Pues visto ya qué diferencia hay, y ahora un poco cuéntanos qué papel o
qué rol juegan estas figuras como son el profesor asociado que has comentado y otros perfiles docentes dentro del sistema universitario, y eso cómo se complementa con el profesorado permanente, porque todas las asignaturas no tienen a un profesor asociado. No, 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 no. Entiendo que solo son las que, claro, las que de alguna manera tengan relación con la industria, entiendo, ¿no? Sí, 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 pero entiendo. tampoco a veces, yo por ejemplo ahora mismo en mi unidad docente que es la de medio ambiente no tenemos ningún profesor asociado. Todo lo que es medio ambiente en la escuela de industriales lo damos profesores que tenemos nuestra plaza permanente, digámoslo así. Entonces, bueno, no hay tantas plazas de profesores asociados, sí que se tratan de buscar a veces, por lo que tú dices, que tenga más relación quizás Claro. con un perfil profesional claro. Pero bueno, la relación siempre es muy buena y para nosotros creemos que es una figura que es extremadamente necesaria. Pero insisto, y es una de las cosas que he dicho al inicio también, bueno, al inicio o en una de las preguntas, es importante que todos los profesores, aunque seamos permanentes, estemos muy cercanos y actualizados con lo que es la industria o con lo que es la actividad del sector en el que nosotros sí partimos nuestra docencia, para poder transmitir a los estudiantes dónde se está moviendo, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades que tiene el sector, qué oportunidades laborales ellos van a poder tener, todo eso. ¿Vale? Entonces, aunque haya unas figuras específicas más asociadas, nosotros también deberíamos estar asociados Al día. directamente a la industria. No, no, y estar al día de las últimas tendencias y todo eso, yo creo que es fundamental. Porque claro, al final un profesor asociado está muy limitado, como tú has dicho. Oye, Jorge, y mirando al futuro, ¿cómo ves la Universidad Española para los próximos años, Pues teniendo en cuenta todo, ¿no? Eso como hemos hablado voy también a de hablar, la... voy a hablar en general, me imagino, Universidad Española, nos referimos a lo que sería la universidad pública. Lo veo también un periodo un poco de incertidumbre, en el cual Ajá. vivimos eh, bastante escasez presupuestaria en general en las universidades públicas y eso nos puede hacer perder competitividad. Competitividad frente a otros países donde se están haciendo inversiones muy grandes también en universidades públicas. Entonces, no hay más que irse a los rankings que se hacen mundiales de colocación de universidades y las universidades españolas en general no destacamos por estar en las partes altas. Y además, normalmente lo que vamos viendo es que vamos no perdiendo grandes posiciones, pero se pierden en general posiciones, aunque sí que es cierto que algunas consiguen escalar. Entonces, la universidad pública está en un punto, o la Universidad Pública Española está en un punto en el cual tenemos grandísimos profesionales desde el punto de vista docente, tenemos grandísimos investigadores, tenemos grandes ideas y tenemos grandísimos estudiantes. Entonces, yo solo pongo el foco en que deberíamos hacer un mayor esfuerzo de financiación desde los estamentos públicos, pero también, ojo, que las industrias, que las empresas pongan el ojo en las universidades públicas para hacer colaboraciones con nosotros, que nos reporten también ciertas financiaciones que nos lleven a mejorar en esos rankings y en ese estado en el que estamos. ¿Vale? Entonces, bueno, es un momento un poco de incertidumbre y que, pues eso, me gustaría un poco llamar también la atención a todos para que estemos alerta, ¿no? Porque quizás se le está perdiendo un poco la importancia o el valor que realmente tienen, ¿vale? Entonces, vamos viendo. ¿Y tú crees que va en favor de las privadas? Es cierto, no sé si en favor de las privadas, pero es cierto que está creciendo un elevadísimo número de universidades privadas, muchas de dudoso prestigio. Yo, claro, ojo, no estoy diciendo que no tenga que haber universidades privadas. Hay universidades privadas maravillosas en España, con un prestigio enorme en calidad docente y en calidad científica. Pero hay otras universidades que están apareciendo que te regalan el título por ver 4 vídeos. Ojo, ¿vale? Entonces hay que tener eso en consideración. Si además lo sumamos a un punto y unimos con la pregunta que me has hecho antes, en la que he dicho el estudiante es rentista, pues el estudiante dice, si igual en una Cuidado. universidad privada me dan un título sin asistir a clase, pues igual me apunto a la privada, aunque me cueste 4 veces más la matrícula. Entonces podemos estar en un punto ahora que no es que estamos perdiendo alumnos, no los estamos perdiendo, pero tampoco estamos ganando, los estamos bastante estables. Entonces puede ser Bueno, el punto del inicio de una caída de alumnos, porque están apareciendo muchas universidades privadas, y no solo en Madrid, en toda España, y animo a que la gente se dé cuenta de eso también.
Sí, sí, está claro. ¿Y qué piensas tú de estos cursos online de especialización en cualquier cosa? Oye, alguien me decía un día, decía: "Ah, yo no animo a la gente a que se saque una carrera universitaria. Yo le digo que se haga un curso, 3 o 4 cursos, yo qué sé, no te digo sobre marketing y sobre, yo qué sé". Si te refieres un poco a los MOOCs, los cursos masivos, estos online que hay, que son también, a Sí, veces muchos son de universidades, nosotros en la UPM también sacamos cursos de este estilo, me parece que son muy útiles, pero no sustituyen a una carrera. complementando. Son complementarios. O sea, me parece que es súper interesante ese tipo de cursos si dices, bueno, pues oye, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque lo sé que lo hacen muchos de mis alumnos. Oye, me interesa aprender a programar en Python. Bueno, pues cogen y buscan un curso de estos, sencillito, de bases de aprender a programar en Python, se llevan un pequeño título acreditado por una universidad, bien sea de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, y tienen ahí una pequeña formación. Pero eso no es, por mucho que hagas 4, 5 o 6 y sean todos de universidades, eso no te está dando una titulación. Y más que nada porque luego además a nivel profesional te pueden estar exigiendo una titulación para Exactamente. ejercer la profesión. Yo eso es lo que pienso. Entonces son complementarios, pero no son sustitutivos. Y quien piensa que son sustitutivos, pues creo que se equivoca. Y sobre todo porque luego hay otra parte importante, y esto es una frase que le digo mucho a mis alumnos, en la universidad os estamos enseñando a pensar y a buscaros soluciones a problemas que se os van a plantear en el mundo real, en el mundo profesional. Un curso de estos masivos no te enseña a pensar, te puede enseñar algún conocimiento básico sobre una temática, pero no te va a enseñar a pensar, a reflexionar, ¿vale? Entonces yo creo que Con cuidado. complementarios sí, pero no sustitutivos para nada. Con cuidado, yo creo que yo pienso igual que tú. Vale, oye, no quiero terminar, porque estamos ya, nos quedan unas poquitas para terminar el primer bloque. No quiero terminar sin que nos cuentes algo de los UPM Water. Formas parte del comité de coordinación y un día me mandaste un mensaje por LinkedIn para que lo mirase y es muy interesante, pero quiero que nos lo comentes, ¿no? UPM Water es una comunidad que integra 17 grupos de investigación de la UPM, lógicamente, en torno al agua con un enfoque transversal. ¿Qué es exactamente esto de los UPM Water? ¿Qué aporta esta estructura colaborativa frente al trabajo tradicional por grupos aislados? Y cuéntanos cómo puede conectar con profesionales y empresas externas que quieren formar parte de este ecosistema y generar esa colaboración. Pues mira, Daniel, cuando yo llegué a la UPM, yo no ¿Sí? conocía a nadie en esta universidad. Y yo pensé, tengo que buscar alianzas de gente que trabaje en temas de agua. Yo hacía tratamientos, tecnologías de tratamiento. No encontré a nadie que las hiciese, por lo menos lo que yo hacía, pero sí encontré muchos grupos de investigación que trabajaban temas de agua. Y de hecho ya había un germen de profesores que habían montado esta comunidad UPM Water de varias escuelas, eran sobre todo de la Escuela de Agrónomos, de Caminos y de Montes. Y trabajaban en conjunto entre ellos, hacían una especie de seminarios anuales, etcétera. Yo siempre les manifesté mi intención de entrar con ellos. Además, yo venía de una escuela que no estaba representada en ese UPM Water, que era la de industriales, y ellos encantados. Y estuvimos debatiendo durante tiempo cómo se le podría dar una mayor dimensión a esto. Con el paso de los años también incluso surgió una convocatoria interna de la propia UPM para formar o para potenciar comunidades de investigación. Es una estructura que buscaba la universidad que fuera transversal. Es decir, que las escuelas trabajemos en conjunto, porque uno de los déficits o de los problemas que ha tenido la UPM tradicionales es que como venimos de la unión de escuelas muy potentes que han sido independientes, eran escuelas muy de nicho, yo soy la escuela de industriales y trabajo pues en la escuela de industriales. ¿Para qué me voy a juntar con otra escuela? O yo soy de la escuela de caminos y trabajo en la escuela de caminos. ¿Para qué me voy a juntar con otros? Claro. Pero este tipo de estructuras nos permite mirar más allá de nuestra escuela y colaborar con otros compañeros que son complementarios. Entonces, bueno, surgió esa convocatoria, ampliamos la comunidad, se abrió a toda la universidad. En ese momento fuimos, como has dicho, 17 grupos de investigación, pero te tengo que decir
que eso se ha actualizado. Así es. Recientemente estamos intentando darle otra dimensión a la comunidad y hemos hecho una nueva base de datos, un nuevo llamamiento. Ahora somos 126 Toma. 126 profesores de la universidad de 55 grupos de investigación diferentes y de 20 escuelas e institutos de investigación diferentes de la universidad. Hay gente, claro, todos tenemos muy en la cabeza que, claro, en la escuela de caminos se trabaja el agua. Tenemos claro que en la de agrónomos se trabaja el agua, en la de montes, en la de industriales. Pero a que no se nos ocurría pensar que en telecomunicaciones trabajaban temas de agua, o en informáticos, o en navales. Es decir, hay un montón de escuelas, bueno, en navales podría estar más claro, ¿no? Aunque eso no sea porque hacen barcos y están en el agua. Entonces, hay un montón de escuelas, o en arquitectura, en edificación, trabajan temas de agua. Entonces, hay un interés enorme por parte de estos profesores, de estos grupos de investigación, en trabajar en conjunto. Yo hago tecnologías de tratamiento para reutilización de aguas residuales, pero es que tengo unos compañeros en agrónomos que igual no me había dado cuenta antes, si no tuviéramos esta comunidad, que lo que estudian es regadío. Y estudian regadío con agua residual. Pues qué bonito sería que nos juntemos y hagamos un proyecto conjunto, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea de esta comunidad. Trabajar en comunidad, trabajar en coordinación, tener una estructura transversal donde podamos hacer cosas juntos y sacar un mayor partido. Qué bueno. Qué bueno, pues sí, hay que estar ahí y animamos a todo el que quiera, ¿no? Puede Sí, pasarse y dar un vistazo. queremos hacer un ecosistema donde no solo sean miembros internos de la UPM, sino que tengamos gente externa que esté también interesado en recibir información, incluso unirse a alguna posible reunión que hagamos un poco más abierta a todo el mundo. Hacemos los seminarios de investigación todos los años, donde la gente presenta sus trabajos científico-técnicos. Queremos hacer más actividades próximamente y queremos también crear una especie de comité científico-técnico donde englobemos a gente de las empresas para que también nos den ideas, su visión externa de por dónde podemos ir afrontando retos de investigación en conjunto. Venga, pues todo el que quiera tener un poco de información en UPM Water Tenemos lo pueden encontrar. tenemos una pequeña página web muy La sencillita y página web, bueno, pero que está bastante bien. ponen ahí en un buscador de internet UPM Water y les va a salir y van a encontrarlo. También Y lo en, van a encontrar, también en sí. el perfil de LinkedIn de la propia red se puede encontrar y se puede seguir y hay actualizaciones. Perfecto. Bueno, pues a todo el que quiera, ahí lo tiene. Desde la propia Universidad Politécnica de Madrid, ahí se puede acceder y nada, poniendo simplemente en el navegador, se encuentra. Muy bien, muy bien. Oye, Jorge, esto, pasar a un par de preguntas que son como más comunes a todos los invitados. ¿Crees que ha quedado algo pendiente por comentar? ¿Algo que quieras comentar sobre la UPM, sobre cómo ser profesor, sobre algo que pienses los UPM incluso? ¿Crees que queda algo pendiente por comentar? El micrófono es tuyo. No, espero que más o menos la gente se le haya quedado una idea del mundo académico, de que es un mundo apasionante, un mundo bastante desconocido para la gente externa. Muchos de los que seguramente escuchen el podcast han pasado por las universidades, pero igual si luego no se han quedado o no han colaborado, pues se han quedado con la visión de profesores, pero no saben mucho ni cómo han llegado hasta ahí, ni qué interacción tienen con la sociedad. Pero bueno, espero que con este podcast quede un poquito más claro y bueno, que sobre todo que no se vea, porque hay una visión en general hacia las universidades como centros muy arcaicos, muy estructuras muy pesadas. Y yo creo que eso también se trata de cambiar y creo que somos lugares dinámicos donde además ahora pues estamos gente joven. Los años ya van pasando y ya no me considero tan joven, pero bueno, eh, en principio podría decir, me podría considerar gente joven. Entonces que intentamos dar dinamismo, que intentamos actualizar la universidad y que estamos ahí para mejorar la sociedad. Estamos ahí para ello, ¿vale? Entonces bueno, con simplemente puntualizar todos. Perfecto. Vale, pues ahora sí que me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cuáles consideras, aunque más o menos lo has ido comentando, pero quiero que digamos, nos lo afines un poco? ¿Cuáles son los principales retos que crees que enfrenta o que va a enfrentar el sector del agua, que enfrenta en la actualidad y que va a enfrentar en el futuro y cómo vamos a poder abordarlos de manera efectiva?
Pues escasez del recurso en muchas partes del planeta, pues por cambio climático, crecimiento poblacional, aglomeración de personas en entornos urbanos, ese es un punto importante, por lo tanto, todo lo que sea reutilización de aguas residuales, desalación, van a ser cosas que van a crecer, tecnologías que van a crecer mucho. Nueva directiva, como hemos dicho, a nivel europeo de aguas Taru. residuales y sobre todo implementación a nivel, ya no digo en los otros países miembros de la Unión Europea, que también tendrán su movida, pero a nosotros nos interesa a nivel de España. Nos va a costar mucho, va a haber que hacer muchas inversiones. Entonces eso es un tema muy importante, muy candente ahora en el sector, calidad del agua, ¿vale? Porque sí, en Europa, pues tratamos las aguas residuales, en España las tratamos también en algunos casos deficientemente, ¿vale? Seguimos incumpliendo con directiva antigua, pero se tratan, pero en muchas partes del mundo no hay tratamiento. Entonces, tenemos una calidad del agua en los ecosistemas en algunos casos muy mala, entonces hay que mejorar por ahí. Digitalización, inversiones, recuperación de costes, pues bueno, muchas cosas que hay que abordar y que se habrán ido comentando también por Sí, colegas. vino por aquí la persona que lleva el de Taru en el Miteco y ya nos lo contó. Muy interesante, muy candente y que va a haber que va a haber que trabajar mucho, pero claro, oye, esto Ajá, así es la vida, ¿no? Tenemos eso es. que trabajarlo. Y antes de finalizar este bloque, queremos, si puedes, Jorge, que compartas con nosotros alguna anécdota interesante, que me imagino que de profesor habrás tenido más de una, si se puede contar, claro, o lección aprendida, eso también nos vale a lo largo de tu carrera y que te haya dejado una marca o que la consideres interesante y luego tu hábito de oro, ese que es el importante para tu éxito diario. Mira, me voy a quedar, anécdotas hay muchísimas, pero la verdad es que tengo una memoria de pez terrible y se me olvidan habitualmente y muchas son anécdotas a veces con estudiantes y tampoco, no sé. Pero sí que tengo una muy curiosa, o bueno, más que curiosa, para mí tiene mucho cariño y me ocurrió durante el doctorado y yo se lo trato de aplicar a mis estudiantes de doctorado, que también tengo unos cuantos. Y es que, bueno, la tesis doctoral es un proceso bastante donde se sufre bastante, donde se aprende mucho, pero se sufre también. Y a mí me pasó que a mí mi investigación no me estaba yendo muy bien. Todos los resultados de lo que hacíamos pues no eran lo que estábamos esperando encontrar. Y entonces en un momento así de frustración, una de mis directoras, Peña, pues me dijo, Jorge, un resultado negativo también es un resultado. Entonces, claro, a mí me abrió la cabeza, o la mente, mejor dicho, y en el sentido en el que me decía, es que lo que tú estás haciendo, pues no está saliendo, pero es que también es importante ver las cosas que no salen. Incluso sería importante mostrárselas a la sociedad, qué cosas has hecho y no han funcionado para que no vaya otra persona y las repita. Entonces me marcó tanto eso que en el laboratorio donde yo hacía la tesis doctoral imprimí un papel con la frase de un resultado negativo también es un resultado. Y a día de hoy es una frase que le cuento mucho también a mis estudiantes de doctorado cuando ellos se frustran con algo que igual llevan meses trabajando y no sale como ellos esperaban. Entonces esa es mi anécdota. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el hábito? Pues el hábito, y esto es algo que también trato de decírselo a la gente, a mis estudiantes sobre todo, es que hagan lo que hagan, lo hagan siempre con pasión. Si tú en tu día a día a tu Exactamente. actividad profesional no le pones pasión, bueno, quizás es también porque no te gusta lo que estás haciendo. Entonces igual tienes que buscar un sitio donde le puedas poner esa pasión al trabajo y sobre todo, y para mí es muy importante, saber separar lo que es ámbito profesional de ámbito personal. Es extremadamente importante tener momentos, es decir, que tu vida no te la coma todo el trabajo, tener momentos en los que tú seas Jorge persona, no Jorge profesor de la universidad, sino el Jorge que tiene su vida totalmente alejada del trabajo. No trabajar fines de semana, no trabajar sobre horas, no trabajar en fiestas, sino saber sacar tu parte personal de tiempo libre. Hombre, evidentemente todos hemos trabajado un fin de semana y aunque yo diga eso, hay algún fin de semana que tengo que dedicar un poquito de tiempo, pero si uno se organiza bien, saber separar esa parte, porque es fundamental para tener también un buen equilibrio personal, profesional y mental.
mental es fundamental. Entonces, pasión y esa separación de lo personal y lo profesional. Y separar un poco. Pues mira, no puedes tener más razón y me ha gustado tanto la anécdota de eso también vale, no lo tires y el hábito. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y ahora ya sí que como buen oyente del podcast que eres, y ya sabes que yo no estoy aquí solo, que no solo está este presentador, sino que además está una copresentadora que es una inteligencia artificial y que, bueno, que hoy está especialmente contenta, o no, bueno, no sé, ya veremos a ver si está contenta o no, porque la hemos nombrado y no sé si ha salido muy bien parada. Bueno, en cualquier caso, ella va a coger el mando del episodio, va a coger el micrófono y en este momento pues va a ser ella la que dirija la entrevista. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Hola, don Jorge. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. Le he estado escuchando con mucha atención y me ha gustado especialmente su facilidad para explicar conceptos complejos. Y también ese guiño personal de su mezcla de acentos, entre Madrid, Aragón y Portugal, que le da mucha cercanía. Me ha quedado una curiosidad justo en el punto donde la ciencia se juega la credibilidad, cuando sale del laboratorio y llega a la planta real. Don Jorge, cuando una tecnología de tratamiento avanzada funciona muy bien en condiciones controladas, ¿cuál es el criterio decisivo que usted utiliza para saber si merece dar el salto a piloto o a operación, evitando que los resultados ideales del laboratorio nos lleven a conclusiones equivocadas en planta? Muchas gracias por su respuesta. Hasta pronto. Creo que ha sido la pregunta más difícil de todas, ¿eh? Pero Es que es... antes de nada, porque creo que no lo hemos mencionado, ha dicho mi acento de Portugal. Bueno, acento de Portugal es porque he estado año y medio viviendo en Portugal. Y bueno, hablo portugués y posso enviar un cumprimento a todos os portugueses que están a ouvir o podcast do Agua. Alguno hay, alguno hay. Alguno habrá. Y brasileño Y también. brasileño, entonces también me ha entendido. Bueno, entonces la pregunta es compleja y es cierto que es algo que quizás no he explicado mucho. Sí que hacemos investigación, hacemos mucha investigación de ciencia fundamental o ciencia básica, que eso que implica, pues trabajamos en unas condiciones súper controladísimas, en un reactor súper pequeño, quizás con 100 mililitros de agua, que no está ni en recirculación, ni está en sistema continuo, sino que está siempre en estático, en un reactor batch, y donde igual incluso estamos usando para más INRI pues un agua que no es un agua residual real. Nosotros le llamamos agua residual simulada, donde siempre añadimos sintética, donde siempre añadimos los mismos componentes, la misma carga orgánica, la misma carga inorgánica, la misma concentración de contaminante. Claro, ¿qué hacemos ahí? Probamos un montón de condiciones diferentes, ¿vale? De un posible tratamiento, hasta que llegamos a la optimización de unas condiciones. Cuando vemos que un tratamiento es súper eficaz y nos llega casi a rendimientos del 100% en tiempos que son competitivos, etcétera, es cuando vamos pensando en hacer escalado, pero previamente también hemos podido hacer variaciones, ¿no? Y hemos podido decir, oye, vamos a ver qué pasa si cambia el pH, vamos a ver qué pasa si esto lo pasamos a un reactor tubular en el cual tenemos recirculación, vamos a ver qué pasa si cambiamos intensidad de la radiación, etcétera, porque es importante también eso, estudiar un poco la robustez del tratamiento en cuanto a diferentes cambios que nos pueden ocurrir luego en lo que sería una planta real. Y luego es cierto que nosotros las tecnologías no las terminamos de llevar. Yo todavía, en mi carrera sí que ha habido un trabajo que hicimos cuando estuve en la Universidad Rey Juan Carlos, que llevamos una tecnología a planta real. Estuvimos en la planta depuradora aplicándola de forma directa, pero si no, nos estamos quedando a un nivel de planta piloto. Tenemos varias plantas piloto en el laboratorio que ya son de unas capacidad grande, pero no estamos hablando tampoco de algo al nivel de una planta real. Y entonces ahí ya que hacemos, pues vamos a aguas residuales reales y también hacemos variaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se nos cambia todo. Pero tampoco nos desagrada eso, sabemos que nos va a cambiar todo, que nuestros rendimientos van a ser mucho más bajos, pero es que yo prefiero luego que mi rendimiento sea más bajo en una planta piloto de estas que comento, con condiciones reales, pero sea robusto y fiable y esté siempre, yo que sé, en torno a un 80%, que no el 100% que tengo en las condiciones controladas, ¿vale? Entonces, yo soy consciente que esto me va a cambiar,
pero sobre todo lo que me baso es en eso, en unas condiciones optimizadas que sé que van a ser muy top, pero que luego me van a cambiar, me van a disminuir ligeramente cuando veo unas condiciones ya no controladas. Y en cualquier caso, luego, un criterio importante que también estamos considerando es todo lo que es la evaluación tecnoeconómica y también ambiental del proceso. A mí no me vale decir que en el laboratorio me va súper bien una tecnología, pero luego es súper costosa. ¿Quién va a querer comprar esa tecnología para una planta real? O igual genera una toxicidad, o igual genera una cosa que hacemos es análisis de ciclo de vida, en el sentido de que estudiamos los impactos ambientales de la tecnología en cada etapa del ciclo de vida. Pues si sabemos que quizás puede tener también unos impactos ambientales altos, la descartamos. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta cuando hacemos ese paso de escala, ese cambio de escala. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues está claro y bueno, a mí me ha parecido... Yo me he quedado muy conforme y ya te digo yo que esta inteligencia artificial también se habrá quedado muy conforme. Y ahora ya sí, esto ya está a punto de acabar, pero no podemos terminar sin antes preguntarte las dos preguntas que les hago a todos los invitados de este podcast y que la primera de ellas hace que esta máquina de churros no pare de funcionar, de que esta rueda no pare de dar vueltas, ¿no? Y es, Jorge, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas? Pues yo os voy a recomendar a un compañero con el que llevo trabajando ya un tiempo, que es Jaime Flores, que es el subdirector de I+D+I del canal de Isabel II. Creo que es un grandísimo profesional, creo que, bueno, sabe muchísimo del agua, puede contar sus experiencias también desde el departamento de I+D del canal de Isabel II, que hacen cosas maravillosas y no sé, yo es que le tengo un especial cariño a Jaime. Si escucha el podcast también le mando un saludo desde aquí. Se lo mandamos. Y bueno, pues ojalá se pueda unir y podáis tener un rato con él para charlar. Perfecto, pues Jaime Flores, si nos está escuchando, a ver si te pasas por aquí y si estás escuchando ahora mismo a Jorge, aquí tienes el micrófono del podcast del agua y así también te puede escuchar de manera recíproca a Jorge. Y muy bien, pues oye, ya para finalizar, que supongo que lo harás con cierta frecuencia, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar a los jóvenes que están entrando en el sector? Esos que quizá estén ya saliendo de tu ala, ¿no? De la universidad. ¿Qué consejo les darías? Pues el primer consejo que les doy es el de que le den una oportunidad al sector del agua porque muchos de ellos ni lo conocen. Entonces lo primero que hago es enseñárselo. Les transmito la pasión que yo tengo por el sector y les digo, una vez que ya me preguntan sobre cómo entrar, les digo, entrad y hacedlo con pasión. Lo que he dicho antes, trabajad con pasión, porque es un sector que realmente apasiona. Somos water lovers y si lo hacemos el trabajo con pasión, pues llegarán lejos. Qué bueno, pues qué razón tienes y ahora ya sí que te dejo que te marches, ya no te voy a entretener más. Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el podcast del agua. Te agradezco de verdad, hemos conseguido al final, que nos ha costado un poco, pero al final lo hemos conseguido y fíjate que somos los dos de Zaragoza, químicos, más no podría ser. Y Rosa, no podía estar todo más alineado para que al final lo hayamos hecho. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, por contarnos todas esas cosas que nos has contado de la UPM, de los profesores, que a mí me han parecido súper interesantes y que bueno, que supongo que habrá muchos oyentes que les habrá parecido también interesantes y te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos y espero, y ya te digo yo que eso tendremos que hacerlo, volver a coincidir muy pronto por aquí porque has dejado unos cuantos melones abiertos, así que a ver, ¿qué nos cuentas? Bueno, gracias a ti por la oportunidad, por charlar un poquito contigo y ha costado, pero creo que ha merecido la pena y bueno, gracias también por la labor esta que haces con el podcast, que creo que es muy interesante y nos pone también en contacto con gente que igual no conocíamos y nos sirve para ponerles cara, escucharles y aprender cosas. Muchas gracias también a ti, hoy ya he cobrado, hoy hasta ya me han pagado, así que gracias. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Jorge. Un saludo.
Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el Podcast del Agua. Nos vemos y escuchamos la próxima semana con otro invitado tan interesante como Jorge y con temas que seguro os van a enganchar. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con otros apasionados del sector del agua. Esto es totalmente gratis y a mí me viene muy bien. Y hacemos que esto crezca y que este proyecto vaya para adelante. Hasta pronto y namaste.